Él es Raúl Fernández Rivero, un veterano cubano, analista cubano-venezolano, estado preso en Cuba. Empezó creyendo en que se podía hacer una revolución para lograr acabar con una dictadura como era la de Batista, para lograr nuevamente la democracia. Fidel Castro, allá en la montaña, liderizó a un grupo de hombres, uno de ellos era él, y cuando bajó poco tiempo después, pocos meses le costó descubrir que todo era una patraña, que esa cruz que tanto él como Castro llevaba, Castro era para las apariencias, mientras que él sí creía en esa cruz y en esa religión. Estuvo preso muchos años, logró salir y desde entonces, fuera en el exilio, sigue combatiendo. Repito, analista cubano-venezolano, le quiero preguntar, ¿qué es eso de imperio? Porque se la pasan hablando de que el imperio norteamericano invadía y es el culpable de eso que ellos llaman boicot. Bloqueo, eso El que ellos bloqueo. llaman bloqueo. Los izquierdistas hablan de bloqueo y no Sí. de lo que realmente sucedió entre Estados Unidos y Cuba y cómo Estados Unidos reaccionó frente al robo de todas las empresas, de todos los capitales que legalmente tenía Norteamérica, como otros países del mundo, como ahora lo tienen, por ejemplo, los españoles con los hoteles en Cuba, ¿no? Y cómo Castro, al poco tiempo de llegar, se robó todo eso. No nacionalizó, que es diferente. Es decir, yo quiero que esas industrias que son estratégicas las maneje el Estado y entonces las compro. ¿Cuánto está en el mercado? Y las compro. Eso no fue lo que sucedió. Bienvenido entonces. Bueno, mira, el concepto de imperio viene históricamente desde la Edad Media o más atrás. Un imperio pues es una gran potencia que ejerce dominio sobre una zona de influencia mayor o menor, más o menos importante. Habitualmente la izquierda tradicional, y déjame decirte que yo no soy de la derecha, ¿no? Vamos a empezar por eso. Yo soy un hombre de centro. No estoy en la derecha ni en la izquierda y no me gustan los radicales. En la historia de lo que se llama el imperio en los Estados Unidos proviene del momento en que los Estados Unidos se dan cuenta de que es una gran nación, de que tiene innumerables recursos, de que tiene la posibilidad de salir más allá de aquellas primeras estados que se unieron y se convirtió en una gran nación a base de mandar hombres blancos a sacar a los nativos estadounidenses, los que habían nacido ahí, los que le decimos indios. No sé por qué razón eso debe tener alguna trascendencia, pero esos que llamamos indios son los nativos norteamericanos. Claro, porque Colón creyó que había llegado a la India. Exactamente, porque no son se indios, pensó, son en todo bueno, caso indígenas. Realmente Colón lo que estaba buscando era llegar a China para coger el control del famoso negocio de la seda, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso efectivamente tiene que ver con todo eso. Llamarle al que no es un europeo indio, pues tenía que ver mucho con eso. Una vez que los americanos dominan el oeste, se mandan hacia el sur. Llegan a la Florida, entonces ocupan territorio mexicano, hay la guerra con México, ahí viene Nuevo México y se retira la frontera al Río Grande del Sur y los americanos hacen no un imperio, sino una gran nación. Naturalmente después, como es costumbre, ya en el siglo XIX y demás, empezamos a ver cómo rayos llegamos a otro lugar, ¿no? En ese momento se realiza a partir de nuestro Simón Bolívar una gran revolución en la América del Sur, que comienza con los combates a partir de lo que celebramos hace poco, 200 años, la batalla de Carabobo, después la batalla naval del Lago y
y por último la retirada de las tropas españolas en varios combates que casi fueron hasta 45, ¿no? Ahí Bolívar demostró sus cualidades y el mariscal Sucre también, de grandes líderes militares. Y ahí comienza entonces toda una epopeya de liberación de la América del Sur. Según iban avanzando las tropas revolucionarias y se iban alzando O'Higgins y los argentinos por el sur, y coincidiendo a la dominación de todos los estados, salvo el Brasil, que estaba en manos del imperio portugués, y que había un rey, un emperador en Brasil. Todos esos países latinoamericanos se convierten en naciones independientes que ven reflejado en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en la Constitución americana y los principios de la Constitución americana, una idea interesantísima y admirable de libertad. Y se crea ahí un vínculo fantástico, porque los Estados Unidos ya han ayudado muchísimo a la revolución latinoamericana. Y igual que Inglaterra lo hizo también, y Francia, naturalmente, ¿no? Pero en ese momento hay algo que queda muy localmente separado. La Cuba era naturalmente la llave del Caribe. Los barcos venían de España y o atracaban en el puerto de Santiago de Cuba o atracaban en La Habana, ¿no? Y después de allí, los barcos que venían al sur cargaban en La Habana o cargaban en Santiago y llevaban mercancía que venía de Europa a los países del sur. Cuba se convirtió en la llave del Caribe. Y hubo un momento en que en Cuba había más tropas españolas que en todo el continente sudamericano. Cuando en el 68, mucho después de que era libre el continente sudamericano, se alzan los cubanos en la primera guerra de independencia, que duró 10 años, estaban peleando contra el doble de las tropas que en América del Sur pelearon nuestros líderes independentistas. Y naturalmente fue una guerra muy difícil que terminó con el Pacto del Sanjón, al cual protestó en Baraguá Antonio Maceo, y una época de ciertas libertades, ofrecimientos de libertades a los esclavos que nunca en realidad se llegaron a cumplir del todo, hasta que José Martí, que había estado preso de muy joven, empieza a levantar la llama de que Cuba tenía el derecho y hasta la obligación de ser libre. José Martí se empata con Máximo Gómez, un general dominicano que había sido uno de los líderes de la revolución en Santo Domingo para salir del Imperio Español. Se une a Martí, que ya Máximo Gómez había sido uno de los generales jefes en Cuba, y se une y consiguen a través de Flor Convert que Maceo esté dispuesto a ir a Cuba y hacer una visita de inspección. Los españoles enseguida se dan cuenta de eso, votaron a Maceo, ¿no? Pero ya estaba hecho un trío fenomenal: Máximo Gómez, Maceo y José Martí. El líder ideológico, el civil que iba a representar la importancia de los civiles sobre los militares, y dos militares famosos que iban a ser capaces de llevar a éxito la guerra. Desembarcan en Cuba y Martí ciertamente se sentía un poco como: yo soy el más joven, yo soy el civil, yo no soy el guerrero. Los guerreros son el general Máximo Gómez y el general Maceo. Y entonces Martí, en el primer combate que hay, se monta en su caballo y sale a pelear, porque él sentía que tenía que demostrar que él era un hombre valiente y un guerrero. Cuando la idea que teníamos nosotros, o que tenían ellos, los cubanos, los militares, era que Martí se quedara como el presidente, como el líder civil que iba a reestructurar el país después de una vez terminada la guerra de independencia. Muere Martí, pero queda su idea. Y quedan peleando, naturalmente, Máximo Gómez y
Maceo. Maceo murió después en combate el 7 de diciembre, pero la guerra empieza a hacerse de tal manera que España se ve obligada, bueno, obligado porque los imperios se sienten obligados a hacer cualquier atrocidad por mantener su imperio, ¿no? Cualquier imperio que tú quieras, el que se te ocurra mencionar. Llegan a extremos exagerados como la reconcentración. Sacar a la gente del campo para que no pudieran ayudar a las tropas mambisas. Los mambisas eran los guerrilleros cubanos, y meterla en ciudades para que ellos tener el control con distintos fuertes en la isla, pero sin embargo Maceo fue capaz de cruzar eso, y también Máximo Gómez, y lograron llegar la revolución a toda la isla. La guerra se había estabilizado porque, te repito, las tropas que habían salido de Sudamérica estaban en Cuba, y en Cuba había un gran número de soldados. El gobierno Martínez Campos, que después fue presidente de España, del Estado español, había dejado estabilizado allí una fuerte tropa bajo el mando de un general llamado Weyler. Ya va, Raúl. Sí. Muy interesante todo lo que está diciendo, pero creo que me entendió mal el inicio. Es decir, cuando yo entrevisto a Fidel Castro en 1978, 59, ¿no? en el 78, estaba cumpliendo 20 años de él llegado al poder. Él llegó en el 79, debe haber sido, ya él llegó en el 59, en el 79, en el 79. Sí. Una de las preguntas con las cuales discutimos, y que me impidió inclusive durante un tiempo salir de Cuba, me saca el embajador de Cuba en Venezuela, por cierto, Norberto Hernández, gracias a él puedo salir, pues le pregunto la razón por la que los cubanos, tropas cubanas, estaban primero en Estados Unidos, en América Latina, y en ese momento en África peleando. Él dice que no entiende la pregunta. Yo le respondo, bueno, que me extraña, porque él entiende perfectamente las preguntas, porque si algo se puede decir de él es su capacidad para mantenerse en el poder, su inteligencia para eso, y que según tengo entendido eso se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial los triunfadores en Yalta se dividen la influencia en el mundo. A los Estados Unidos le corresponde África y el continente americano. Por lo tanto, Rusia no podía meterse en nuestros países ni en los países africanos, y utilizó a las tropas cubanas para hacer ese trabajo, que él entonces llevaba a los cubanos como carne de cañón, así mismo le dije, primero en ese momento en África. Eso le molestó realmente. Y por eso le pregunto qué es el imperialismo, porque justamente la extrema izquierda, por no decir la izquierda, señala a los norteamericanos como imperialistas, porque son invasores, porque apoyaron dictaduras en los años 50. Porque inclusive mucho más atrás. Bueno, claro, pero estamos hablando ya de los 50, cuando al final llega, cuando Castro aparece en el, ¿cómo se llama? En el panorama. ¿Dónde fue los cubanos? ¿No? Ya sabemos que financiaron la guerrilla gracias al dinero ruso que les enviaba Rusia a Castro, ya sabemos, las guerrillas en América Latina. Pero tropas cubanas, tropas, fue en África. ¿Cómo es esa? Eso se llama invasión en todo caso. O según cómo se vea, ejército revolucionario. ¿Ok? Cuéntenos cómo es esa historia. El movimiento de liberación de Angola, en conexión con... Primero hubo una aventura del Che Guevara y un grupo de oficiales cubanos que fueron al Congo a ayudar a los dirigentes de la izquierda que necesitaban ayuda. Aquello salió muy mal. O sea, el Che tuvo que retirarse del Congo, en primer lugar porque
el Che era blanco y los que llevó el Che con él eran cubanitos blancos también, ¿no? Y entonces aquello no cayó muy bien, que digamos. Y entonces, pero además, ¿no? El Che pensaba que la cosa allí era muy fácil y no era fácil, ¿no? Así que Che tuvo que retirarse del Congo. Él fue a parar a Checoslovaquia y allí en Checoslovaquia escribió un documento en el cual él dice que los rusos están equivocados. Los rusos plantean que la revolución la hace la clase obrera, que es la clase que tiene el poder, porque es la que fabrica, es el que construye, el que hace las industrias, el que produce los productos. Y sin embargo, el Che dice que eso no es cierto, que no es el Partido Comunista, ni son los comunistas, ni es la clase obrera, que en América y en la misma África son los campesinos los que pueden dar y dirigir la guerra, y por eso después Che se va para Bolivia y lo que hace es tratar de alzar a los campesinos, ¿no? Porque esa era su teoría, y Fidel estaba respaldando la teoría de los rusos, porque no quedaba más remedio, entre otras cosas. Pero bueno, después Cuba, al llamado del Movimiento de Liberación de Angola, decide Fidel Castro mandar un grupo de tropas especiales para ayudar al Movimiento de Liberación de Angola a sacar a los portugueses de Angola. Los portugueses no tenían el menor interés en combatir. No estaban muy interesados en mantener aquella colonia, y sobre todo la guerra era muy costosa. Los rusos naturalmente le estaban dando armas, le mandaban tanques, le mandaban armas, la ayuda cuando podían y cuando les interesaba, pero los que pusieron los muertos en Angola fueron los cubanos. ¿Qué cantidad? Eso no lo sabe nadie. Pero pusieron unos cuantos muertos porque, bueno, después a cada rato tú te tropezabas con un familiar que te decía, bueno, mi papá murió en Angola y me dijeron que no lo comentara, ¿no? Pero te ibas enterando así que los muertos habían sido unos cuantos. Cuba apoya el Movimiento de Liberación de Angola, y después, como los sudafricanos tratan de ir a sacar a los cubanos de allí y a conquistar terreno, pues los africanos también tenían su espíritu imperialista. Entonces el gobierno cubano refuerza sus tropas y se enfrenta a las tropas de Sudáfrica. Y hay una famosa batalla de Cuito Cornavales, en la cual las tropas, los tanquistas cubanos derrotan a las tropas de tanque de Sudáfrica, y Sudáfrica se retira. Ahí los cubanos se embullan y dicen, esto está muy bueno porque estamos consiguiendo mucha plata, estamos entrenando a la gente y estamos saliendo de nuestra frontera. Cuba está siendo importante en África, frente al imperialismo norteamericano. Entonces ahí ellos se embarcan también en una guerra en Eritrea, y que no sale muy bien, que digamos. Naturalmente esto llega hasta que los rusos dicen, se acabó el presupuesto, y entonces hay que volver. Y naturalmente, claro, él deja el Movimiento de Liberación de Angola en el poder. Déjame recordarte que hace pocos días, en una conmemoración en Angola, el presidente de Angola le pidió perdón al pueblo angolano por los muertos causados innecesariamente por las tropas cubanas y del Movimiento de Liberación de Angola. Eso que se le dio poca publicidad porque yo no entiendo muy bien el concepto de las comunicaciones. Los mismos que dicen que Fidel era un bandido sin vergüenza, que es verdad, y que dicen que Cuba, que es verdad también, ha subsidiado, entrenado, dirigido, en muchos casos efectuado y organizado las guerrillas en América Latina. Sin embargo, no le dieron prácticamente importancia a una declaración de ese tamaño. El presidente de Angola reconoció que el Movimiento de Liberación de Angola y las tropas cubanas habían matado gente innecesaria. Pero bueno, en definitiva, esa gente regresa. Todo militar que estuvo allí pues tiene la medalla de no sé qué, la no sé cuánto, de la batalla de no sé qué, y de la tal cosa, y de los 30 años de no sé cuánto. Y tienen sus medallitas y eso, pero tampoco eso se publica mucho. Eso son referencias marginales.
En ese momento, Fidel se convenció de que él podía, lo mismo que había hecho en Angola, él lo podía hacer en América Latina. Y él empieza a, primero, se traen un montón de armas de allá, ¿no? Allí iban y venían barcos trayendo a los soldados cubanos y trayendo las armas que habían utilizado hasta donde le permitieron los angolanos, no los rusos, los angolanos. Pero entonces Fidel se da cuenta de que él es, sin discusión ninguna, el líder de la izquierda latinoamericana. Y eso nadie lo discutió. Y empieza a organizar movimientos y grupos que van de lo mismo que en Bolivia, en Argentina. Hace poco ahí se conmemoraron, creo que 20 años de la muerte de un famoso terrorista o guerrillero argentino, entrenado por los cubanos, había estado 2 veces en Cuba. Y cada vez que tú te encuentras con uno de esos, de los líderes de aquellas revueltas en América Latina, el tipo en algún momento estuvo 3 o 4 veces en Cuba. Porque Fidel se dedicó a fomentar a esa gente, porque su poder personal él lo iba a transmitir a través de la insurrección en la América Latina. ¿Cuántas veces vinieron los cubanos aquí a Venezuela? Bueno, 2 veces. 2 veces trataron con soldados cubanos y oficiales cubanos, trataron de armar una revuelta aquí en Venezuela. Se alzaron en la montaña. Los cubanos se alzaron en la montaña y yo, bueno, no te puedo seguir hablando de eso porque yo conozco personalmente a gente de esta situación. El gobierno venezolano y los soldados venezolanos respondieron como había que responder y hicieron fracasar 2 veces a un intento de invasión de Fidel Castro de Venezuela. Fidel, que de tonto no tenía un pelo, sabía que Venezuela era un país muy rico, que tenía petróleo y que dominar Venezuela en el norte de América del Sur era fácil, era el triángulo, era la flecha para penetrar en el resto del continente. A él le salieron muy mal las cosas en Colombia. El Frente de Liberación Nacional tuvo que rendirse porque lo hicieron fue rendirse. Le salieron muy mal las cosas. Hubo entonces una combinación en el año 90 y tanto cuando Chávez se le ocurre dar un golpe de Estado. Yo no sé si tú recuerdas que cuando el presidente Pérez toma el poder de nuevo y ha arrestado Chávez y alzado y la gente que habían atacado. Oye, hay que tener gandinga para, te lo digo, me pongo en el lugar de un guerrillero. Hay que tener gandinga para atacar la casa presidencial. Cuando este muchachito Chávez trata de dar su golpecito, tratar de asaltar la casa presidencial donde estaba la mujer del presidente, las hijas y los nietos. Es una cosa criminal, pero eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Y en ese momento, Carlos Andrés Pérez, bueno, lo domina. Y se tienen que, esa gente, Chávez está derrotado. Lo que es inconcebible es que le hayan dado la amnistía. Todo el que haya tenido que ver con la amnistía que le dieron a Chávez, debían en este momento revolver los documentos y si está vivo, llevarlo a la prisión. Y si está muerto, quitarle todos los títulos que se le dieron, porque esa gente traicionaron a Venezuela. La traicionaron, le dieron cabida a lo que vino después. El problema de Chávez es que Chávez estaba convencido que Fidel se iba a morir primero que él, porque ya Fidel estaba ya, le había dado un tararú ahí en la vía digestiva y Fidel ya era mayor y que si Fidel que si se retira, que esto que lo otro, y Chávez estaba convencido. Cuando se muera Fidel, el líder de la izquierda latinoamericana soy yo. Pero el que se murió primero fue Chávez, porque Chávez le dio un grave proceso cancerígeno incurable. Y yo creo que los cubanos le dijeron la verdad a Chávez. Por eso Chávez volvía a Cuba, porque allí le habían dicho la verdad. Y por eso Chávez, cuando en su último viaje le dice a Maduro que se quede de presidente. Chávez hizo muchas jugadas a lo largo de su vida, pero la peor de todas fue dejar a Maduro. Yo la verdad que no entiendo eso. Yo jamás comprendí por qué Chávez había elegido a Maduro. Aquí había un montón de gente inteligente a quien dejar. Pero se le ocurrió dejar a Maduro.
al más bruto fue el que dejó, por razones desconocidas. Eso sería muy bueno que los intelectuales venezolanos hicieran una investigación de por qué sucedió eso. Pero aquí quedamos entonces que la herencia de el proceso por el cual un militar ambicioso llega al concepto de que yo lo que tengo que dar es un alzamiento, los militares me van a respaldar, yo voy a tumbar este gobierno y yo voy a ser el hombre que sustituye a Fidel Castro. Y eso todo planificado. Él tenía todo eso hilvanado. Y él, en el primer momento, acuérdate que Fidel critica el golpe de Chávez. Dice, unos militares de la derecha que dan un golpe. Otros están dando un golpe. No, el presidente, nuestro amigo, el presidente Carlos Andrés Pérez. Pero después, yo no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba, aquel famoso que había sido el Partido Comunista, pero que después él fue el que organizó el movimiento revolucionario 2002 de Chávez. No, están hablando de Luis Michelena. Michelena, de Michel. Ajá. No, él estaba en el RD. Michelena es el que Fidel no quería hablar con Chávez. Michelena es el que convence a Chávez, convierte a Fidel para que reciba a Chávez. Y le dice que es posible que Chávez gane la elección. Entonces Fidel dice, bueno, tráelo. Y cuando llega Chávez ahí, Fidel es el padre, Fidel es el que más sabe. Y entonces Chávez dijo, Fidel dice, ¿qué pierdo yo con esto? Nada. Si este tipo gana, estoy en Venezuela. Lo que yo he tratado toda mi vida de conseguir, me lo están regalando. Y entonces él apoya a Chávez. Y efectivamente Chávez tenía su plan, Fidel tenía el suyo. Fidel es mucho mejor que Chávez haciendo planes, pero de todas maneras ninguno de los dos tuvo éxito en ninguno de sus planes. Entonces Chávez hace su proyecto, y mi proyecto es, si Fidel muere, que va a morir primero que yo me voy a quedar en líder de la América Latina. Así que ahí mismo Chávez se monta en la olla y empieza a tomar acciones de acuerdo con Fidel. Fidel le aconseja a Chávez que vaya tranquilo y despacito, porque Fidel se daba cuenta de que como él tenía a Chávez metido en el bolsillo, Chávez le iba a dar petróleo, le iba a dar ayuda, le iba a mandar lo que él necesitara. Y mientras esto con calma, para estar seguro de que la cosa no vaya a fallar. Chávez gana una presidencia y esto empieza a llenarse de asesores cubanos. La cantidad, bueno, primero a mí me parece absolutamente inútil calcular la cantidad, ¿no? La calidad de la gente que vino. Aquí vinieron expertos en cualquier cosa que se te ocurra, sobre todo políticos. Y tuvo Fidel en el embajador cubano. El embajador cubano en Venezuela en este momento es miembro del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista y es jefe de organización. Así que ese señor que mandaron aquí de Polanco, que lo mandaron aquí de embajador, era el cónsul cubano en Venezuela. Y él que dirigía las cosas o asesoraba a Chávez, que Chávez se dejaba dirigir, pero no siempre como le aconsejaban, y metió muchas veces la pata, pero bueno, Fidel la metió también muchísimo. En definitiva, aquí, entonces Chávez, una vez muerto, le deja el gobierno al señor Maduro. Desgraciadamente, Maduro no daba la talla, no da la talla. Constantemente estamos viendo que ese producto o personaje electo y solicitado para memes de todo tipo de naturaleza en cualquier país que se te ocurra en América Latina. Mete la pata constantemente. Entonces, los resultados de esa idea, de esa incluso profundo deseo de Fidel Castro de meterse en Venezuela después de 2 fallidos intentos,
se cumple porque se lo regaló Chávez. Después de todo el esfuerzo que había hecho Fidel, se encuentra con un tipo que ganó la presidencia de la República y que tú dices, estoy aquí para ayudarte. Lo que tú necesites, Fidel. Y así fue como empiezan a venir aquí asesores de todo tipo. A mí me da mucha gracia cuando la gente dice, Cuba invadió Venezuela. Cuba no invadió Venezuela. Chávez le regaló a Venezuela lo que Chávez le regaló a Fidel lo que Fidel le pedía y algunas cosas que no le pedía también. Y la gran experiencia de las misiones médicas vinieron aquí, esas misiones médicas, y hicieron un buen trabajo, sin discusión ninguna, porque había muchos lugares en el interior del país donde no había consultorios médicos. También, oye, hay veces que yo me pregunto, los médicos venezolanos estaban dispuestos a subirse a los cerros, como yo vi, y acompañé a médicos cubanos a donde tenían su consultorio en Petare. Me parece que en esa parte de Petare, el que no lo conocían allí, no se atrevía a subir. Los médicos venezolanos tenían por obligación, los médicos venezolanos tenían por obligación hacer un año en sitios humildes, pobres o alejados. Inclusive hay una famosa muchacha que se graduó de médico y en ese último año tuvo que ir a la selva, al sur de Venezuela, y la dieron por muerta. Inclusive hasta enterraron unos huesos que creían que era de ella. Y ahí está, vivita y coleando, pudo salir. Señor. Y eso funcionó. El enviar médicos venezolanos a hacer su pregrado en zonas pobres funcionó. Y fueron a muchos lugares, muchos poblados venezolanos, donde no había médicos. Y el primer médico que llega ahí son la gente de Barrio Adentro, efectivamente, junto a médicos venezolanos que tenían que hacer un año, tenían que hacer un año de servicio médico, como pasaba en Cuba, tú tenías que hacer un año de práctica médica donde te mandaran. El problema es que quién subía los cerros, ese es el problema. Yo creo que cualquiera iba un poblado por ahí, pero el subir los cerros es que yo veía difícil, porque yo fui en Petare a un lugar donde me dijeron que no abriera la boca y yo iba acompañado por un tipo, un venezolano, el médico cubano iba yo, y a cada gato salía un tipo y decía, ¿y este qué? No, y este decía, no, mira, este es el médico cubano y este es el ayudante del médico cubano. Porque si no había ese permiso no subía. Y de verdad que, oye, yo no sé hasta qué punto los médicos venezolanos estaban dispuestos a una cosa como esa. Y eso, yo creo que eso hizo bien, porque no vayas a pensar que los médicos venezolanos son muy propensos a meterse en problemas políticos y darle adoctrinamiento a la gente. O sea, ellos no están para eso aquí, ¿no? Ellos están para ver cómo se buscan la mejor manera de vivir, porque a ellos no le pagan. A ellos no le pagan hasta que no termina su servicio. Ellos vienen para acá y están un año y tratan de quedarse otro año más porque allá le están depositando en una cuenta bancaria de ahorro una cantidad de dólares todos los meses. Ah, se refiere a los médicos cubanos. ¿No? Sí, los médicos cubanos que vienen aquí, le depositan su sueldo en dólares, que es el 18.7%, creo, de lo que paga el gobierno venezolano por cada médico. Bueno, eso se lo depositan en una cuenta de ahorro en un banco en Cuba. Pero no se puede sacar ese dinero hasta que tú no terminas la misión. Si te vas antes de la misión, pierdes el dinero y tu familia no tiene derecho a reclamarlo. Porque además no le dejan salir con la familia. ¿Perdón? Que además no lo dejan salir. No lo dejan salir con la familia. El que sale con la familia, puedes estar seguro que es un tipo que tiene toda una historia muy sólida para que lo dejen salir con la familia. Y en ese caso, si la mujer es médico. Pero con la mujer que no sea médico ni con la familia para acá. Y ellos están, hay muchos, oye, ¿para qué te voy a decir? Yo conozco un montón de médicos que se han ido para los Estados Unidos. El presidente Obama, yo me acuerdo de un programa con Maqui Arena en Globovisión,
cuando Obama hace su declaración famosa de la suspensión del programa para los médicos de sectores cubanos, Maki me invita al programa y en ese programa yo le comenté al pueblo de Venezuela lo que estaba pasando con eso, lo terrible que era esa decisión, porque cuando un médico cubano deserta, pierde todo lo que ha ganado en Cuba, todo. Así que da ese paso, chicos, lo que hay que ayudar a ese tipo que está dispuesto a dejarlo todo, a comenzar de cero, a empezar una vida nueva. Oye, hay que ser valiente para eso. Yo no estoy seguro si yo sería capaz de hacer eso. Y esos muchachos aquí, muchos se fueron y muchos se pasaban a los poco te digo yo, los digo, se pasaban para los Estados Unidos. Iban para los Estados Unidos, se les llevaba a la embajada, ellos ahí le daban una visa, iban al aeropuerto, se presentaban, montaban un avión y llegaban ahí a los Estados Unidos con su visa y pedían asilo en los Estados Unidos. Muchos médicos y dentistas de los que estaban aquí, Obama termina con ese proyecto. En el momento en que Obama le está diciendo a Cuba, bueno, te voy a ayudar, te voy a quitar las sanciones poco a poco, pero lo que pasa es que hace falta que tú te acciones. Y Obama, ¿te acuerdas? Obama a Cuba y dijo un discurso famoso al Comité Central del Partido en un teatro. Y ahí no hubo nadie capaz de contestarle. Nadie, porque dejó a todo el mundo sí, a los 2 días salió Fidel Castro que estaba y Fidel fue que le respondió. Sí, quien lo insulta y lo rechaza. Ahora, ok, perfecto. Pero vamos al presente. ¿Qué significa el domingo 11 de julio tanto para Cuba como para Venezuela? Bueno, mira, el domingo 11 de julio, a lo mejor hay alguien que tú lo oyes decir, a lo mejor ya alguien te lo ha dicho, esto se esperaba. Es mentira. El que te diga que esto se esperaba es un mentiroso. Nadie esperaba que eso pasara. El domingo 11 de julio fue una manifestación primero localizada en el municipio de San Antonio de los Baños, que está al sur de La Habana. No es una gran población, pero cuando yo vi la foto, yo dije, oye, salió todo el mundo para la calle, porque en San Antonio de los Baños no hay tanta gente. Y eso fue como una mecha rápida. Yo no sé si tú has visto las películas de los terroristas y las fuerzas especiales, que tiene, hay una mecha eléctrica que tú le haces trácata y así, y coge, pero que va que chifla, ¿no? Si no te quitas, te explota la cara. Bueno, pues eso fue una mecha rápida que prendió por toda Cuba, para sorpresa de todo el mundo. Y los primeros sorprendidos fueron los dirigentes cubanos, desde el más alto hasta el más bajito. Ahí se asustó todo el mundo, no fueron capaces de responder en un principio, porque esto era un suceso de proporciones inimaginables. Tenías que, para saber cómo empieza esto, para entender eso del 11, hay que ir para atrás casi 3 años, como ahí a diciembre de 2018, si no me equivoco, el 6 de diciembre de 2018. Ese día el Comité Central del Partido Comunista Cubano acordó autorizar a los ciudadanos de Cuba a acceder a la internet en sus teléfonos celulares. Y eso cambió a Cuba. De pronto empezaron, sobre todo los jóvenes cubanos, porque los viejos, bueno, a mí me cuesta trabajo andar en el triqueteo ese del teléfono, ¿no? Pero primero los jóvenes cambiaron, porque empezaron a conectarse con el mundo, a conocer otras culturas, a ver otra forma de vivir. Y esa conexión puso a Cuba en las pantallas. Pero puso a Cuba con represiones, con fallas, con todas las mentiras, las sutiles y las terribles, con su secretismo, con sus miserias en las pantallas y los teléfonos de todo el mundo. Por eso el primer paso que da el gobierno cubano es cerrar la internet. Hay que dejar a la gente sin conexión telefónica, porque por la conexión telefónica la gente, no solo para el exterior, no, es que por la conexión telefónica estaban conectándose con los otros jóvenes de las otras ciudades y la mecha que corrió de una punta a otra la isla. Hay que tener en cuenta que
estamos hablando de una nueva generación, estamos hablando de gente joven, gente de una generación de hoy y ahora. Esa generación de jóvenes, que fue el grosso de las protestas, nació cuando los revolucionarios de mi época, los revolucionarios ya éramos ancianos. Y la famosa revolución de sus ancestros, de sus abuelos, estaba en todos los aspectos de la vida absolutamente fracasada. Y de pronto la Internet le dio el acceso al resto del mundo, a un mundo que yo desconocía. Era como si vieran una novela, una película fenómena de Netflix. Y esa gente nació cuando ya la llama épica, revolucionaria, de lo que decíamos patria o muerte, ya llevaba mucho tiempo apagada. Y Cuba, ellos en Cuba crecieron dentro de la miseria. Esa Cuba que dejó de contar con la Unión Soviética para mantenerse a flote con un nivel mínimo de bienestar, y que fue seguida por lo que ellos le llaman, creo, el proceso no sé qué cosa. Y esa misma Cuba que después le chupó la sangre a Chávez. Era la primera vez que se conectaba con el mundo y que se podía saltar el cerco de la censura, del adoctrinamiento y poder mirar a su país con ojos globales, con los ojos que ellos recogían de lo que estaban viendo en el mundo. Oye, y otra cosa. Eso fue hace 3 años. Sí, y otra cosa, pudieron darse cuenta, ¿no?, que sus problemas, sus angustias, sus frustraciones no eran solamente de ellos y de su grupo, sino que en el otro lado de la isla y en el norte y en el sur y en el este y en el oeste, gracias a Internet, los jóvenes como ellos sufrían exactamente y estaban molestos exactamente por lo mismo. Por primera vez se sintieron con gente, como grupo. Sí. Mira, Fidel, una de las cosas que hace Fidel, yo creo que eso fue en el año 62, 63, no me acuerdo bien la fecha. Fidel, con su voluntarismo, ¿no? Fidel vivía del voluntarismo. Fidel decía, y esto va. Y como si él fuera Mandrake el mago. Y entonces la gente decía, Fidel dijo que iba a eso, entonces Fidel. Ya. Entonces el voluntarismo del Fidel llevó a ese grupo a los padres de esos muchachos y los abuelos de esos muchachos a convencerse de que ellos iban a ser el país más desarrollado de América. E incluso superarían a los europeos. Eso lo dijo Fidel y eso no lo puedo inventar yo. Pero el problema es que estos muchachos cada día se dan cuenta de que son más pobres, que les cuesta más vivir, que dependen de una ayudita de una familia en el exterior, una migaja que le da el Estado opresor, el Estado que ellos saben que es opresor, le tiran una migajita. Porque además lo vieron en su teléfono, vieron aquello. No es que se lo estaban diciendo que pueden mentir o no, sino que estaban viendo cómo vivían sus familiares, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor esos mismos familiares en Estados Unidos exageraban, ¿no? Pero vivían evidentemente mucho mejor. Imagínate tú que tú estás en La Habana y entonces estás metiéndote, te has metido con meter 3 días seguidos levantándote a las 5 de la mañana para hacer una cola, para conseguir arroz, frijoles negros y un pedacito de puerco para celebrar las Navidades. Y que el día de las Navidades, la familia tuya en Miami te manda una foto de hay un lechón completo en el medio, hay turrones españoles, esto, lo otro, un pavo por el otro lado con una manzana en la boca, el lechón, y el pavo con coronita, y entonces, y una botella de champán y de vino. Y entonces ellos dicen, oye, pero yo vivo de una migaja que me da el Estado opresor, pero yo no tengo oportunidad de vivir mejor. Pero ni con estudios universitarios, pero además otra cosa, ni sacrificándose por la revolución como hicieron los padres de ellos, cortando caña voluntario, y viendo ahora que ese esfuerzo de ellos de cortar caña voluntario había desaparecido porque los centrales azucareros, con el voluntarismo de Fidel dijo, la zafra, los 10 millones va, y entonces tiene que ir. Pero la zafra de los 10 millones no fue, pero además dañaron las maquinarias de los centrales. Fastidiaron los ferrocarriles, las locomotoras de los ferrocarriles, había que vandalizarlas para resolver
en otra que tuviera un poco mejor que esa, y se deterioraron las locomotoras, pero además las vías férreas también, en la inútil campaña de los 10 millones de toneladas que no se consiguió, que fue un desastre, y Cuba perdió una de las principales fuentes de financiación que tenía Cuba, la zafra azucarera. Era el primer productor mundial de zafra azúcar. La zafra de este año fue menos de 3 millones de toneladas y Cuba aspiraba a ser de, imagínate tú, de 10 a 3. Hay algo que a mí me gustaría aclarar. Mira, los jóvenes cubanos, esos que se fueron para la calle, esos que estaban ahí gritando, esos que todavía hoy, no ayer, no, en Guantánamo, hoy o si no fue hoy, fue ayer. Porque esto, las cosas que te llegan, a lo mejor no, tú no tienes la fecha exacta, pero o ayer o hoy, en Guantánamo y en Baracoa hubo otra vez protestas, pero esos jóvenes no son ni de derecha ni de izquierda. Esos jóvenes son de patria y vida. Esos jóvenes se cansaron de la muerte y del sacrificio por nada visible. Esos jóvenes quieren vivir, quieren vida, quieren un trabajo digno, bien pagado, la posibilidad de tener un apartamento, de poder divertirse, como ellos ven en su teléfono que hacen los jóvenes de su edad en otros lugares del mundo, que lo ven en las redes. Y ellos quieren tener una vida decente. Esto se convirtió ese domingo 11 en una especie de tormenta casi perfecta, donde los vientos procelosos de la pandemia que no está controlada y que es cada vez más aguda con el coronavirus. Oye, pero nos dicen que tienen una vacuna de 3 dosis que es 92.8% para evitar la enfermedad. Y entonces en Cuba están aumentando los contagiados y eso. ¿Para qué sirve la vacuna? Se preguntan los muchachos en Cuba. Oye, ¿la vacuna esta para qué? Pero, ¿y cómo fue que les mandaron vacuna a Venezuela? Pero si aquí no hay cantidades de vacunas producidas para poner la vacuna a todo el mundo. Dicen que para septiembre tendrían una cantidad de vacunas como para vacunar a los mayores y una cantidad de jóvenes suficiente. Eso es uno de los elementos que provoca la respuesta de la gente, porque hay una crisis médica, hay una pandemia y no está controlada, pero la gente va a comprar medicina. Y el centro que produce medicina en Cuba, que conoce que el 40% de los medicamentos están en falla, que ellos fabrican, lo que vienen de afuera, sí. Así que la situación de salud en Cuba es terrible, pero además el deterioro de los hospitales es terrible. Y eso es muy importante porque la gente se siente amenazada. ¿Qué amenaza más grande después de 58 años, 57 diciéndote la salud de Cuba es lo mejor que hay en el mundo? ¿Y qué tienen que ver los norteamericanos y la responsabilidad y culpabilidad del gobierno norteamericano con todo eso, como ellos alegan? No, aquí no hay ninguna responsabilidad. Aquí la única culpa la tenemos los cubanos. Y fíjate que estoy diciendo tenemos, yo me estoy uniendo, la tenemos los cubanos. La tenemos porque yo traté de derrocar a ese tipo y no pude, y lo que me costó fue 17 años en prisión. Pero después, ¿qué hicimos? No pudimos hacer nada. Ahora está pasando y nos sorprendió. Y eso que está pasando no tiene que ver con nadie de afuera, tiene que ver con que los muchachos se sintieron perjudicados, tuvieron miedo con la atención de la salud, tuvieron miedo con el coronavirus, con que no había medicina. Pero además, entonces no hay regreso para la llamada Revolución Cubana después del 11 de diciembre. No hay regreso, no, siempre hay regreso. A la revolución, no. Al estatus, si tú te refieres al estatus, a la revolución, nunca. Porque la revolución ya eso, te estoy diciendo, esa revolución fuera de los abuelos de la gente que están protestando, esa revolución se desapareció. Eso es otra causa del domingo ese, ¿tú sabes cuál es? No solo esto es la cuestión de la salud, que además eso mete miedo, porque si tú dices, coño, me puedo morir, ¿no? En Cuba ha habido sistemáticamente por un montón de años un líder carismático que le decía a la gente qué hacer, y además era un voluntarioso que decía esto va, y además un afirmativo. Y vamos a hacer, y todo el mundo sabía que había que hacerlo.
No había resultado, pero la gente hacía el esfuerzo. Ese líder carismático se perdió. Díaz-Canel no tiene pantalones, no tiene cuerpo para ponerse el pantalón de Fidel Castro. Porque Fidel Castro era un asesino, eso no tiene que ver con quién mandó a fusilar a la gente, quién la mandaba a torturar. ¿Quién? ¿Fui yo el que lo mandó a torturar en el año 59 a los batitianos? No. Yo estaba de acuerdo con que lo metieran preso y lo condenaron un montón de años, pero torturar a nadie no estuvo de acuerdo nunca. Y lo protesté, y conmigo un montón de gente. No. Fidel es el responsable de la estructura, de los fusilamientos, de todo lo malo que ha pasado en Cuba. Fidel, él fue el que Entonces, pero por todo lo que usted dice, ¿por qué inclusive muchos dirigentes políticos y presidentes y expresidentes que se dicen democráticos tienen esa admiración por Fidel Castro, si Fidel Castro en lo único que no fracasó es en apoderarse de Cuba y del poder en Cuba hasta que se murió? Bueno, mira, la carta de Hitler, uno de los tipos más canallas del mundo fue Hitler. Y Hitler tenía un montón de gente que lo seguían, que lo seguían de tal manera que lo siguieron hasta la muerte. Y de verdad que los soldados alemanes pelearon hasta la muerte. Y siguiendo a quién? A Hitler, que era un tipo que si ahora tú te lees las cosas de Hitler y tú dices, este tipo estaba loco. Y los alemanes, uno de los pueblos más inteligentes del mundo, siguen a Hitler. Pero no hace falta Hitler. Vamos a hablar de hoy. Putin acaba de decir en Rusia que no se puede estar criticando a Stalin, que Stalin fue el hombre que creó la industrialización. Que no se puede comparar. Stalin, y prohibió... ¿Cuántos años Stalin estuvo gobernando un país 10 veces más grande que Cuba? O 20. Putin prohibió, acaba de prohibir que se compare a Stalin con Hitler. Exactamente. No. Stalin no lo más. Hitler es un sinvergüenza. Pero Stalin no. Stalin, él fue el hombre que industrializó el país. Pero oye, estamos hablando de la importancia de los líderes carismáticos como Fidel. Fidel era más carismático que Stalin y más carismático que Hitler. Bueno, frente a eso hay un resumen, perdone, en HBO Max, hay una serie nueva, buenísima, que es Cómo llegar a ser un tirano. Y se explica perfectamente de la tiranía de Hitler, de Stalin, de Castro, de todos esos tiranos. Ahora bien, la pregunta es, ¿Cuba cree que pueda retroceder y olvidarse lo que sucedió el 11 de diciembre? ¿O eso desestabilizó, cuando menos por un tiempo, la tiranía cubana? No, mira, en este momento Cuba está desestabilizada. En este momento, por ejemplo, Joanny Sánchez, Sonia Bruguera, que tiene premios internacionales, el gobierno no la quiere prender porque se va a formar una escandalera, ¿no? Pero tiene a Sonia Bruguera en la casa con 3 policías en la puerta y no puede salir de la casa ni a comprar la comida. Bueno, pero después que... Pero no solo eso, es que, oye, Sonia tenía 3 muchachas invitadas en su casa. Pero después que entrevistamos nosotros aquí a Berta Soler en su casa, que tenía unos policías enfrente para que no saliera ese domingo, porque la entrevistamos el domingo, después la metieron, fue presa. Sí, no. Ni ella ni el marido lo dejan salir de la casa. Pero naturalmente, Berta Soler tiene cierto, como la gente conoce en el mundo Berta Soler y puede haber escandalera. ¿Qué pasa eso con Sonia Bruguera? Eso, prenden a Camila Acosta. Camila Acosta es una periodista que es corresponsal del diario ABC español. La prenden y la acusan de delito contra la seguridad del Estado. Pero la tuvieron que soltar. No, primero dijeron que no, que ella estaba acusada de causar desorden público. Le bajaron, es como si te bajan la condena de 30 años a 6 meses. ¿Bien?
¿Por qué? Coño, porque la ABC fue un rollo, pero además los periodistas de todo el mundo se dieron a preguntar, ¿cómo van a atender a Camila Cóppola? Pero Raúl, la pregunta es, Raúl, la pregunta es, ¿volverá Cuba a ser lo que era antes, después del 11 de diciembre? ¿O esto es el principio por fin de un final que a lo mejor tarda, pero que va a ir debilitando cada vez más la tiranía cubana? Bueno, yo creo en este momento hay que ser muy aventurado para hacer un pronóstico de ese tipo que tú me haces. La tiranía cubana está herida de muerte. Eso no tenía discusión. Ahora, oye, yo estudié medicina. No pude terminar la carrera, pero bueno, pero la estudié. Hay mucha gente que han llegado muertos al quirófano y han salido vivos de ahí. Así que, bueno, pero la herida es grave la que tiene Cuba. ¿Y en qué cree? Por último, yo quiero que tú primero pienses. Mire que usted es cubano. Que usted es cubano y como buen cubano habla y habla, muy interesante, todo apasionante, ¿no? Pero no podemos llevarnos más de una hora. Escúcheme, ¿y en qué cree usted en qué puede afectar, ¿okay?, a la colonia cubana que es Venezuela, gracias a que Chávez Frías le regaló el país, ese apátrida llamado Chávez Frías? ¿En qué puede afectar todo esto a la dictadura venezolana? Bueno, mira, tú debes estar enterado que Desi Rodríguez cogió un avión ayer y fue a Cuba a hablar con Díaz-Canel, sí, a expresarle su apoyo, pero sobre todo con mucha preocupación, porque hubo un momento en Cuba que se sospecha, yo no estaba ahí, yo no estaba en la reunión, no, se sospecha que se llegó a hablar de tomar un Huiluchín y llevarse a Raúl Castro para Sudáfrica, que no tiene ese procedimiento de que tú... de extradición con Cuba, y entonces irse para Sudáfrica es excelente. Aunque en Cuba tiene negocio en Sudáfrica, ¿no? Cuba, el gobierno cubano. Yo siempre pensé que Raúl Castro tiene negocio en Galicia, o la familia de él, posiblemente él personalmente no, pero familia de él tiene negocio en Galicia. Pero ojo, que no es, eso no es tan fácil. Si te vas para España, la posibilidad de que te puedan hacer una maraña y te deporten para acá es tremendo, ¿no? Pero en este momento, incluso yo no puedo asegurar que eso haya sido cierto, aunque las fuentes son para darle un crédito como de un 60%, que estuvieron por lo menos tomando medidas para, si era necesario, hacer el vuelo ese directo a Sudáfrica con Raúl Castro y el grupo que Raúl Castro escogiera. Los demás tomarían un barquito para Venezuela, pero la cúpula iría a Sudáfrica. Eso es, yo no te puedo decir que sea una noticia, ni te la puedo garantizar, pero todo eso está ahí. Pero fíjate, ponte a pensar, una cantidad, tú has visto las fotos de distintas ciudades en Cuba del domingo 11. Lo que salió para la calle fue una cantidad extraordinaria. Nunca en Cuba hubo manifestaciones de ese orden. Es más, la manifestación que cogió por Galeano para salir al malecón, nunca el gobierno cubano pudo hacer una manifestación como esa. Moviéndose. Lo que hacía Fidel era separado ahí al lado de la rapadura, en la Plaza de la Revolución, y a la gente lo llevaban en ómnibus para allá, acumulaban gente ahí, entonces ponían guardia con guardia, no. Llevaban los alumnos de una escuela, una universidad, y entonces separaban los profesores atrás para que la gente no se pudiera ir. Y entonces eran de aquellos de gente, pero una marcha así, nunca, el gobierno cubano nunca lo pudo hacer. ¿Cómo es posible que esto pasó? Bueno, súmale el problema de la sanidad, la pandemia del coronavirus maltratada, la falta del líder carismático, porque en Cuba eso funciona. Cuba está acostumbrada a tener un tipo que se paraba, hablaba, la gente aplaudía y decía, bueno, si Fidel lo dice, eso fue una realidad, nos guste o no nos guste. El señor Fidel Castro, que era un tipo alto que jugaba pelota, que tenía una voz típica y que además era un orador extraordinario, dormía la gente.
Y tú me preguntas por eso, presidente, que seguro que hablaron con Fidel algún día y Fidel se consumió. Fidel le metía una muela y lo dejaba tranquilito. Y hay un montón de gente todavía que dice que Fidel es una islita tan pequeña, un país que no tenía recursos, y entonces empiezan a darte explicaciones que tú dices, ¿qué tipo más bobo? ¿No? Pero la falta del líder carismático es la que garantiza que esa gente vaya, porque estando Fidel en el poder, a lo mejor Fidel se paraba y agarraba un micrófono y empezaba a hablar y se disminuía la marcha. ¿Sabe Dios? Nunca pasamos por esa eventualidad. Pero hay otra cosa, hay un problema económico de base en Cuba en este momento que se precipitó cuando el año pasado esta gente, sin mundo ni concierto, hacen un ordenamiento económico y le dan, refuerzan al dólar como moneda fuerte y dejan un solo puesto peso cubano a un valor firme de 24 pesos cubanos por dólar. Está 70 y pico pesos cubanos ahora. Eso no iba a cambiar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Napoleón, ¿qué pasó? Eso fue en diciembre del año pasado. Dijeron que el dólar para comprar en la tienda MCL, que ahí iban a tener de toda la gente, y entonces con la remesa le mandaron a la familia podían comprar lo que fuera. Hace un mes suprimieron el dólar como divisa utilizable. Imagínate qué confianza pueden tener esos muchachos en ese ordenamiento económico. ¿Qué confianza pueden tener en un gobierno que les dice ahora va a haber tienda MCL para que tú compres en dólar y a los menos de 6 meses después te dice, oye, el dólar tiene que depositarlo en el banco porque aquí no se aceptan dólares más? Es el desorden de ese gobierno lo que desata que los muchachos se sientan inseguros por primera vez en la economía. La vida está terrible, ya tenemos problemas, hay que seguir adelante, no podemos rendir. Pero ahora le dijeron hace 6 meses el dólar y compran la tienda MCL, a los 5 meses y pico te dicen recojan el dólar y depositen los bancos porque el dólar no sirve aquí. Hay que buscar euros u otra divisa. ¿Cómo se sienten esos muchachos? Inseguros con la sanidad. Coño, me puedo contaminar de coronavirus, pero no hay medicina. Coño, mi mamá necesita medicina para la presión arterial, no lo encuentro. Coño, yo necesito comida y mi familia no me la puede mandar. Bueno, pero y además ahora el dólar y después me quitaron el dólar y me quedé sin los dólares y esto como es ahora. Esas son las causas de lo que pasó. ¿Cómo resuelve Cuba eso? A ver, dime, ¿cómo Cuba le explica a los jóvenes el ordenamiento? El famoso ordenamiento que tuvieron supuestamente 1 año y pico preparándolo. Pero la culpa es del bloqueo, la culpa es del bloqueo, le dirán como siempre le han dicho. Ahora vamos a hablar de eso porque no se puede permitir que esto termine sin hablar de bloqueo y embargo. El bloqueo es una operación militar que impide por aire, mar y tierra el acceso a un país o una zona geográfica. Eso es el bloqueo. Que solo se dio en Cuba en la semana que estuvimos a punto de ver la Tercera Guerra Mundial por los misiles soviéticos en Cuba, que entonces el gobierno de Kennedy decidió que esos buques que venían con más misiles pues no podían entrar por, ¿cómo se llama? Al área marítima. Y tenían que llegar a un arreglo entre los rusos y los norteamericanos a espaldas de Fidel Castro y ya está. Pero además, Fidel Castro le dijo, Nequita, no saque los misiles. Y si tenemos que disparar uno, lo disparamos y nosotros nos sacrificamos. Nosotros nos sacrificamos. Fíjate tú cómo tú me vas a decir a mí que yo me voy a sacrificar por un misil de mierda. Pero además los americanos pararon los bancos rusos, ¿verdad? Y decían, si quieres pasarte, te tengo que registrar primero. Ahora, eso es un bloqueo. Eso no existe. Cuba puede comprar productos en los Estados Unidos. ¿Tú no has visto fotos de los pollos que se comen en Cuba? Dicen, made in USA.
Claro que Cuba le compra a los Estados Unidos. Pero espérate, es que Cuba siempre, pero es que Cuba en el peor momento siempre pudo comprarle a los rusos, a todos los países que estaban bajo la bota soviética, pudo comprarle a los canadienses, pudo comprarle a los mexicanos, durante un tiempo pudo comprarle inclusive a los panameños. Sí, sí, no, todavía, a través de Panamá todavía es el negocio. Pero porque el bloqueo es que no te dejen entrar en ningún banco. Eso no existe. No existe. Tú puedes comprar en los Estados Unidos lo que los americanos te dicen. Tú le dices, mire, yo quiero comprar un equipo médico que sirve ahora para el coronavirus, para el control de la oxigenación del paciente y su capacidad respiratoria. Entonces los americanos dicen, no se lo podemos vender. El bloqueo. No. Es que ese equipo tiene un sistema de chip que se puede utilizar en un arma para controlar un arma. Y entonces no te lo venden. El embargo evita que tú compres a los Estados Unidos o a una empresa norteamericana algún producto que tenga un uso de segundo nivel, que sea militar o parecido. Sí, okay, claro, pero sí pueden comprar medicinas, pueden comprar alimentos. Pueden comprar medicinas. Lo que necesita el pueblo, exactamente lo que el pueblo necesita, medicamentos y comida. Eso se lo pueden comprar a los norteamericanos y a quien quieran. Bueno, a 127 países, en 127 países Cuba le puede comprar lo que quiera. Sí. Pero el problema es que Cuba no tiene divisas para comprar. Okay. Cuba. Muy sabrosa la conversación. Sé que más de uno se va a quejar de que no lo dejé hablar suficiente. Habla muy sabroso, por lo tanto tenemos que hacer otra conversación, aunque casi yo no hablé porque como lo conozco, sé que entonces estaríamos por lo menos 2 horas. Pero, mira, tú me dijiste algo de la comunidad venezolana aquí, en la cubana aquí en Venezuela. ¿Tú no te has fijado que yo tengo acento cubano? Claro que tienes acento cubano. Yo llevo 40 años viviendo aquí. Es que ustedes no pierden el acento. ¿Tú sabes por qué yo tengo acento cubano? Porque es cubano. Porque la gente me dice que yo hablo simpático. Oye, usted tiene un cantadito más cómico. ¿Sí? Miren, cubano, este que es simpático, el cubano. Entonces, ¿cómo se me va a quitar el acento si la gente quiere que yo tenga acento aquí en Venezuela? Porque ustedes los cubanos han tratado a los cubanos históricamente. Los chavistas contra exagerados dicen que los cubanos son simpáticos, pero cualquier cubano. Lo mismo yo que uno que viene directamente de Cuba, que si me ve me dispara. Igualito, los cubanos aquí nos han tratado siempre de maravilla. Si yo me quejo de Venezuela, soy un sinvergüenza. En este momento, no cuando llegué aquí, que me trataron, me dieron trabajo, me casé con una venezolana. ¿Para qué te voy a contar? Pero es así porque los venezolanos siempre han sido cariñosos con los cubanos. Eso es una realidad. Bueno, un abrazo, Raúl. Te doy las gracias por aguantarme. Que eso, que va, feliz. Raúl Fernández Rivero, un hombre que vivió lo que es la tiranía cubana, 16 años preso, ¿no? Casi 17. Casi 17 años preso. La libertad la consiguió y la descubrió en Venezuela. Y ya ven, se queda allí, pase lo que pase, porque ama a Venezuela. Un abrazo, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.